Dios te bendiga más, iglesia. Si está muy detrás y hay espacios disponibles, por favor, acércate. Vamos a sentir el calor humano, que aquí lo necesitamos porque no hace calor. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Allí estaremos compartiendo la palabra. Cuando lo tengan puesto de pie, leemos la palabra. Dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Estamos delante de ti y estamos aquí para hablar de parte de ti. Mira la palabra que hoy tú has traído a tu pueblo. Rogamos en el nombre de Jesús que sea una palabra de edificación, una palabra que surta el efecto por el cual tú la has enviado. Yo bendigo a este pueblo, yo ruego en el nombre de Jesús que tú prepares sus corazones para que esta palabra sea como una buena semilla sembrada en buena tierra, que germine y dé el fruto a su tiempo. Padre, aquí estoy, me pongo en tus manos, me abandono en tus manos y te ruego en el nombre de Jesús que hagas de mí solo un instrumento útil para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, quita de mí todo lo de hombre y pon en mí todo lo santo, lo que viene de ti. Señor, en el nombre de Jesús, que si algo queda en el corazón de este pueblo, no sea mi imagen, no sea mi persona, sino que sea la palabra de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Y bien, para hablar del Evangelio de Marcos, es necesario decirle algo acerca de
de este evangelio, algunas generalidades que quiero compartirle antes de entrar en el sermón. Y es que es un evangelio que de los 4 contiene el relato más conciso acerca del principio del evangelio de Jesucristo. Aunque el libro no menciona el autor, como tampoco lo hacen los otros evangelios, por testimonio unánime de la iglesia primitiva, han considerado que Juan Marcos fue el autor. Juan Marcos, se crió en Jerusalén y formó parte de la primera generación de creyentes, según lo dice Hechos, capítulo 12, verso 12. Muchos creen que Marcos recibió el contenido de su evangelio por conducto de Pedro. Y Marcos lo escribió en Roma, fue determinado para los romanos, aunque, ¿verdad?, para nosotros tiene su aplicación. La fecha exacta no se sabe, pero algunos eruditos apuntan a que fue a finales de la década de los 50 o de los 60 y consideran que pudo haber sido el primero de los 4 evangelios en escribirse. 4 características que llamaron a mi atención en lo que estuve viendo del contexto general del libro, y es que Marcos es un evangelio de acción que recalca lo que Jesús hizo y no lo que dijo. ¿Por qué? Porque contiene 18 de los milagros hechos por Jesús y solo 4 parábolas. Es un evangelio específicamente escrito para los romanos que explica sus costumbres judías y que omite las genealogías y los nacimientos. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero en Marcos no encontramos las genealogías que están en Mateo, en Lucas y algunas en Juan. Y por último, el evangelio comienza de un modo abrupto y pasa rápidamente de un episodio a otro, usando uso frecuente del adverbio griego que se traduce como inmediatamente, palabra que aparece 42 veces repetida en todo el contenido de este evangelio. Marcos describe los acontecimientos de la vida de Jesús con fuerza y con precisión. Bien, ahora bien, estuvimos leyendo, ¿verdad?, la porción bíblica donde nos habla del endemoniado gadareno. Y como bien señalaba una de las características de Marcos, anterior a este relato, encontramos a Jesús que viene en el mar de Galilea, atravesando el mar, y allí se encuentra con una gran tempestad, con una gran tormenta. Allí Jesús muestra el poder que tiene y su autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque solamente bastó con que Jesús dijera, calla, enmudece, y inmediatamente el mar y los vientos obedecieron. Y de una vez terminado ese relato, pasamos entonces a del cual vamos a hablarle. Y a este sermón lo he titulado Un encuentro que apasiona. Díselo el que está a tu lado para que no se le olvide. Y para desarrollar este sermón voy a enfatizar 3 puntos. Primero, el encuentro. Segundo, un encuentro que liberta. Y tercero, un encuentro que apasiona. Y enfocándonos ya en lo que dice el primer versículo que nos lleva a ese encuentro, allí dice que ya en el versículo 2, y cuando salió él, ¿quién es él? Jesús, de la barca, luego de venir de la tormenta, llegan, me imagino los discípulos asustados todavía, porque ustedes recuerdan que ellos tenían miedo que se iban a morir. Cuando despertaron a Jesús, Señor, ¿tú no tienes miedo que perecemos? Jesús se levantó y dio la orden al mar y se calmaron. Y me imagino que ellos venían todavía asustados. Y cuando llegan a Gadara, viene de una vez, dice que saliendo Jesús de la barca, viene a su encuentro un hombre. ¿Y quién era ese hombre? No era cualquier hombre, un hombre endemoniado. Pero vemos en ese mismo texto paralelo, en Lucas 8, verso 27, que este hombre era un hombre de la ciudad. Aunque ahora estaba endemoniado, era un hombre que estaba bien en algún momento y vivió en la ciudad. Pero vamos a detenernos en cuál era la condición de ese hombre.
vamos a ver las cualidades que describe el relato acerca de la condición en la que se hallaba este hombre. Y lo primero que vemos es que dice la palabra que este era un hombre con un espíritu inmundo. También vemos que tenía su morada en los sepulcros. Ese hombre vivía en los sepulcros. En ese tiempo hacían cuevas y allí era que enterraban a los muertos. Allí vivía ese hombre, en los sepulcros. Dejó de habitar en la ciudad y su condición de tormento lo llevó a vivir en los sepulcros. También vemos, por lo que dice el versículo 4, vayan conmigo, dice, al final del 3, dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Por qué? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos. Vemos aquí que este hombre tenía una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque él estaba como un animal salvaje. Era un hombre que estaba feroz, violento. Dice la palabra que nadie podía atarle. ¿Por qué? Porque no se trataba de algo humano. Este hombre no necesitaba ayuda humana porque su condición era una condición espiritual. Pregúntale al que está a tu lado, ¿y tu condición cómo es? Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenía un problema espiritual. Nadie podía ayudarlo. La ayuda que tú estás necesitando hoy no está en mí, está en Cristo. Otra característica de la condición en la que estaba este hombre es que dice el versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Ustedes creen que él andaba diciendo, ay? No, él andaba gritando despavoridamente, desesperado. ¿Por qué? Porque había un tormento tan grande en él que ni lo dejaba dormir. ¿Ustedes han pasado en algún momento una mala noche? Con un dolor de muela, un dolor de oído, un dolor de eso que de noche son más fuertes que de día. Y esa noche empieza y dan la 1, y dan las 2, y dan las 3, la 4. Y usted dice, pero ¿y cuándo es que va a salir el sol? Y esas noches son largas. Usted halla que esas noches son eternas. Imagínese usted que este hombre dice que andaba de día y de noche gritando, vociferando, porque estaba siendo atormentado. Ese hombre no descansaba. Ese hombre no tenía descanso. Su voz era una voz de angustia. Era un grito desesperado. No dormía. Y dice más adelante, el versículo 5, que también se hería con piedras. O sea, que cuando vemos el cuadro de la condición de este hombre, podemos ver una condición crónica. Una condición crónica, ¿por qué? Porque registra el Evangelio de Lucas en el verso 27 que este hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. No era un día, no era una semana, no era un mes, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que dice la palabra que hacía mucho tiempo. Entonces imagínese usted que usted pasa una mala noche y al otro día usted se ve demacrado. A usted se le notan las ojeras, a usted se le nota que tiene una condición diferente. Imagínense la condición en la que estaba este hombre. Hágase una ilustración mental de un hombre que estaba con el pelo largo, porque hacía mucho tiempo, con mucha barba, con heridas abiertas, todo sangriento, con un aspecto horrendo. Esa era la condición en la que estaba ese hombre. Una condición que traía miedo. Y dice un predicador que él se imagina que cuando este hombre llega al encuentro, los discípulos agarran 2 piedras por si acaso. Porque imagínense ustedes los discípulos que acaban de venir de una tormenta, asustados todavía, y de repente llegan y lo primero que se encuentran es con este hombre. Dice el predicador, yo me imagino que ellos por si acaso se abajaron y tomaron 2 piedras. Pero no, es que cuando tú te encuentras con un hombre, con una persona en esa condición, tú sientes miedo. Tú sientes miedo. Pero vamos a ver qué sintió Jesús. Ahora bien, vimos su condición, pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo llegó este hombre a esa condición? Pregúntate a ti,
Si tú has visto algo que te identifique con una condición fuera de orden, ¿cómo llegué yo a esa condición? ¿Cómo llegó este hombre a esa condición? ¿Qué hizo este hombre que dio lugar a que esos demonios vinieran a morar dentro de él? ¿Qué estás haciendo tú que está dando lugar a que tu vida esté en desorden? Examínate. Vamos a ver qué dice. El texto no nos dice qué estaba haciendo ese hombre que luego vinieron los demonios a morar en él. No lo dice, pero nosotros sabemos que los demonios existen. Amén. Y también sabemos que ellos son poderosos, que son peligrosos y que son destructivos. Por si tú no lo sabías, te lo digo. Los demonios existen, son poderosos, son peligrosos y son destructivos. Pero yo no vine a hablarte del poder de los demonios. Yo vine a hablarte del poder de Cristo. Amén. Así es que esas cosas debemos observarlas. ¿Por qué? Porque hay personas que rinden culto a los demonios y no se dan cuenta. Y las Escrituras nos dice, en Deuteronomio 18, a partir del verso 19, dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es decir, mi hermano, que quizás tú digas, pero yo no hago nada de eso y mi vida está en desorden. Yo no ando dando sacrificio con mis hijos, yo no ando buscando hechiceros, yo no practico la hechicería. Pero oye, algunas cositas, el horóscopo, que tú oíste por ahí que alguien lee la taza y va de repente como a jugar, léemela. O alguien te dice, ay, yo veo algo en tu mano, y tú una vez la curiosidad te dice, dime, ¿qué tú ves? O que te hiciste un sueño y tú escuchaste de alguien que calcula los sueños y tú vas y le dices, fulano, me hice un sueño. Y el fulano empieza a calcularte el sueño y te dice, ¿cuál es tu cédula? Oye, juégala. Y si te saca me da algo, acuérdate de mí. Esas son cositas que nosotros hacemos y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son influencias demoníacas. No sabemos qué era lo que este hombre hacía, pero yo te estoy trayendo algo para que si por si acaso tú lo has hecho o si osas hacerlo, te aparte de ella. Cuidado, hermano. Dile al que está a tu lado, cuidado. Pero díselo con una voz de advertencia. Cuidado. Cuidemos lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que practicamos. Cuidemos todo esto. ¿Por qué? Porque debemos saber que estamos sujetos a esas influencias muchas veces. Nos dejamos llevar y con todo esto damos lugar al diablo. Y la palabra nos dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Nosotros queremos que el diablo se aparte, que se quite de nuestro lado, pero no nos sometemos a Dios. Para que Él se quite, tú tienes que estar sometida al Señor. Tú tienes que someterte al Señor. Y someterte al Señor no es decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos, yo ayuno de vez en cuando. No. Ser cristiano es seguir a Cristo, es obedecer sus mandamientos, es hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Eso es lo que nos llama la palabra someternos a Dios. Y cuando tú estés así, el diablo va a querer venir a influenciarte, pero va a tener que quitarse porque se va a encontrar con un hijo de Dios que está sometido a Dios. Amén. Debemos tener en cuenta que hay dos clases de personas que están bajo el reino y el dominio de Satanás. Yo no sé si tú estás, pero esas personas necesitan el poder liberador del Señor Jesucristo. Y en este relato vemos la condición de este hombre, cómo está endemoniado, cómo está atormentado. Vemos ese cuadro, esa vida horrenda, esa presentación de ese hombre de una manera despavorida. Mírate tú, ¿cómo está tu condición? ¿Cómo está tu condición? Antes de venir a Cristo, nosotros también estábamos en esa condición. Yo estaba en esa condición.
Quizás tú todavía estás. O sea, toda persona que no ha venido a Cristo, que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, necesita a Cristo para poder liberarse de todas esas influencias. Amén. Todo aquel que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador necesita venir a Cristo. Y lo dice la palabra en Efesios 2, 1 al 3, el apóstol Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y añade, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, yo no vine aquí a decirte que tú estás endemoniado. Simplemente vine a presentarte la condición de un hombre que estaba atormentado, que estaba con una vida desordenada, que estaba en una emergencia. Pero ¿qué sucedió? Que tuvo un encuentro. Tuvo un encuentro que lo llevó entonces al segundo punto que vamos a ver, y es que él experimentó un encuentro que le trajo liberación. Tú necesitas ese encuentro. Tú lo necesitas. ¿Qué dice el verso 6? Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, aquí es que se da el encuentro en sí, porque al principio el autor nos presenta el encuentro, pero aquí nos dice el detalle, cómo fue. El hombre estaba allá en su sepulcro gritando, dando voces, hiriéndose, corriendo, gritando, y de repente ve de lejos que se baja de la barca Jesús y él sale corriendo. Dice la palabra corriendo, y no solamente viene delante de él, sino que se arrodilla. Se arrodilla delante de Jesús, un hombre endemoniado. ¿Qué vemos aquí? Que los demonios que están dentro de ese hombre reconocen el poder y la autoridad de Jesucristo. Ese hombre reconoció a Cristo y a su poder. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente el hombre se arrodilla. Ahí empieza una lucha, y dice el verso 7, vayan conmigo, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Aquí empieza una lucha en este hombre. Los demonios que están dentro de él empiezan a luchar. ¿Por qué ustedes creen? Porque saben que el que está delante de ellos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque saben que el que está delante de él es el adversario que destruyó, que aplastó al príncipe de la potestad del aire. Ellos reconocen esa autoridad. Ellos saben que el que está delante de él es el que va a derrotarlos. Ellos saben que el que está delante de él es la segunda persona de la Trinidad. Ellos saben que el que está delante de él es el Cristo. Amén. Ellos sabían que era el Dios soberano, y por eso entran en esa lucha y empiezan a clamar: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos sabían que el que estaba delante de ellos era el Cordero que iba a ofrecer su vida por el pueblo, que iba a morir, pero que iba a resucitar, y que el Padre no permitiría que él viera corrupción. Ellos lo sabían. Así es que esas cosas que te atormentan, que te están influenciando, conocen el poder de Cristo. Y muchas veces te invitan a la iglesia, te invitan a la célula, te invitan a algo que tiene que ver con Cristo. Y tú te escurres, porque ellos saben que si vienen, tienen que arrodillarse y postrarse delante de Cristo. Amén. Aleluya. Dice Mateo 8:29, citando ese mismo pasaje: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, que ellos también sabían que vendría un juicio. Ellos lo saben.
Ellos sabían que vendría un juicio y por eso decían que Jesús había venido para atormentarlo antes de tiempo. Pero ese tormento es porque ellos sabían que Cristo podía mandarlo a donde ellos tenían que estar. Ellos sabían que Cristo podía dar la orden de que ellos se fueran. Y por eso ellos dicen, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Ellos sabían que habría un juicio y que ese tiempo aún no ha llegado. Y tenían miedo. Tenían miedo a que Jesús lo mandara al infierno donde deben estar. Porque ahora, oye esto, ahora ellos gozan de una libertad para hacer daño. Como dice Juan 10:10, el ladrón no mata, no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces esos demonios sabían que viene un juicio y ellos quieren que le den más tiempo. Oye, esas cosas que quieren agobiarte, que quieren destruir tu vida, que quieren poner tu vida en desorden, mándala a donde tienen que estar y sométete a Dios. Amén. Sométete a Dios. Entonces, ellos gozan de una libertad relativa para recorrer el mundo y hacer daño ahora. Pero saben que eso cesará y que llegará el tiempo en el que ellos van a recibir el castigo eterno, que van a estar lejos, que ya se le acabó su tiempo. Por eso es que ellos ahora andan buscando. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuida donde tú estás. Cuida lo que estás haciendo porque estás a punto de ser devorado. Amén. Cuidemos donde estamos para que ese león no nos agarre y nos desbarate. Pero ¿qué sucede? Que en el verso 8 dice que, miren, los demonios que están dentro de este hombre hacen uso de sus cuerdas vocales y ellos están hablando con Cristo. Y por eso es que hay una lucha en este hombre, porque son los demonios que están hablando, no es el hombre en sí. Y ellos claman, dice que hay uno que es el que habla en representación de todos. Y él es el que empieza a clamar, a pedirle a Jesús que no lo atormente. Y le decía que no lo atormentara porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero Jesús no se detuvo a escuchar lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque Jesús viene y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión me llamo. Como decía al inicio, el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, o sea que está escrito usando muchos términos militares. Y dicen los eruditos que una legión equivale en términos militares a 6,000 soldados. Y este demonio dice que ellos son una legión. Imagínense dentro de ese hombre. Cristo no toma en cuenta lo que ellos le están diciendo, sino que Cristo apunta a decirle cómo te llamas, porque lo que Cristo quiere es llevar a este hombre a ver cuál era la condición en la que él estaba. Así te trajo Cristo hoy, para mostrarte la condición en la que tú estás y decirte que tú lo necesitas a él. Amén. Esa era la intención de Cristo. Cristo quiere que este hombre vea cómo él está, cuál era la condición, cuál era la gravedad de su condición. Y esta legión que está dentro de este hombre no quiere salir de donde está, porque está donde ellos quieren estar. Está donde ellos quieren estar. Y en el verso 10 dice, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos quieren permanecer donde están, en esa comodidad donde tú estás, que ellos hacen contigo lo que quieren, así es que quieren estar. Ellos querían estar en la vida de este hombre. Ese era su hábitat, era su ambiente, entre los sepulcros, en medio de cadáveres, viendo la muerte. Eso es lo que a ellos les gusta. Y por eso les rogaban a Jesús que no los sacara de aquella región. Dice, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y aquí es que entra entonces que cerca del monte donde están hay un hato de cerdo paciendo, comiendo. Y ellos entonces le piden a Jesús que los envíe los cerdos. Algo que vemos aquí interesante es que los demonios tienen que pedirle permiso a Jesucristo.
tienen que pedirle permiso a Jesucristo, al que es el comandante en jefe, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos no pueden hacer nada sin que Él se lo autorice. Amén. Ellos no pueden hacer nada sin que Él se lo autorice. Por eso ellos le piden que los envíe a los cerdos. Y Cristo le da el permiso. Y en el verso 13 dice: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dicen algunos eruditos, si eran 2,000, calculan que eran 3 por cerdo, los demonios que fueron al hato de cerdo. Porque si una legión equivale a 6,000 soldados, eran 6,000 demonios, un hato de 2,000, entonces fueron 3 por cerdo. No le quedó otra cosa a esos cerdos que irse a despeñadero. Estaban peor que el hombre. Entonces salieron. Aquí vemos que salieron del hombre, entraron a los cerdos. Así andan muchas cosas ahí afuera, buscando dónde entrar. Buscando dónde entrar. Y tú estás en lugares donde abres tu puerta y le dices, entren, sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Cuidado, cuidado. Vamos a analizar las cosas antes de, a saber que estamos sujetos a muchas cosas que quieren destruirnos, que quieren dañarnos, que quieren quitar el propósito de Dios en nuestra vida, que quieren impedir que seamos libres, que vivamos una vida de victoria, que experimentemos felicidad, que experimentemos una vida estable, que experimentemos esperanza en un mundo en donde no la hay. Así es que cuidemos donde andamos. Dice el verso 13 que salieron del hombre y entraron a los cerdos. Y sucedió que los que estaban cuidando los cerdos fueron a decirle a sus dueños de una vez. Fueron a decirle a sus dueños de una vez. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dijeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Qué era aquello que había sucedido? O sea, ellos vieron que Jesús está hablando con este hombre y de repente los cerdos se vuelven locos y salen corriendo, caen al mar y se ahogan. Y ellos se asustan y salen corriendo a decirle a los dueños, mira, yo estaba haciendo mi trabajo, pero fueron ellos que se fueron corriendo y se ahogaron en el mar. Ellos se sintieron responsables y por eso se sintieron atemorizados, porque podía venir el dueño y decirle, tú me vas a pagar los cerdos ahora. Pero lo importante aquí no eran los cerdos. Lo importante aquí no eran los cerdos. Lo importante aquí era que estaba acabando de suceder un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque un hombre que estaba siendo atormentado, endemoniado, en ese momento había experimentado liberación. Liberación. Lo que muchos hombres intentaron hacer, atándolo con cadenas, con grillo, Cristo con su palabra fue suficiente para darle la liberación que este hombre necesitaba. Hoy tú estás aquí y quizás tú has usado todos los recursos, pero en esta mañana Cristo está aquí y Él solamente quiere que tú vengas corriendo a su encuentro para que experimente el poder liberador de Jesucristo. Amén. Aleluya. Ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Aquí vemos el poder liberador de Cristo. Aquí vemos el poder de la autoridad de Cristo sobre Satanás y su demonio. Aquí podemos verlo. Aquí podemos experimentar cómo ese hombre fue liberado. Cómo ese hombre salió de ese tormento y empezó una vida diferente. Cristo es el que tiene la autoridad. Cristo es el que tiene el poder. Cristo es el único que puede decirle a los demonios, sal de este hombre, e inmediatamente tienen que salir. Cristo es el que puede ahora decirte, yo voy a darte tu matrimonio, yo voy a restaurar tu familia, yo voy a rescatar a tus hijos. Y si Cristo lo dice, así será. Amén. Pero es necesario que tú vengas delante de Cristo. Es necesario que tú reconozcas a Cristo y salga corriendo de donde estás. Es necesario que tú te muevas de donde está. Amén.
El Todopoderoso había venido para destruir, ha venido para destruir las obras del maligno. El Todopoderoso había venido para recordarle a los demonios que ya ellos habían sido echados fuera. ¿Por qué? Porque Él lo venció. Él lo venció. Cristo lo venció y por eso Él tiene el poder sobre los demonios, el poder sobre Satanás y sus huestes de maldad. Cristo hizo este milagro con su palabra. Cristo venció, Cristo triunfó. Cristo es el que nos da la victoria. Y eso es consuelo, eso es esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que apunta el mundo, lo que apunta a la sociedad, es que en este tiempo es imposible tú tener una vida estable. Lo que te dice el mundo es que ya el matrimonio no existe. Lo que te dice el mundo es que tú tienes que darle rienda suelta a tus hijos y que ellos decidan lo que ellos quieren hacer y lo que quieren ser. Eso es estrategia del diablo. Pero Cristo ya los venció. Ahora está en ti la decisión de seguir creyendo y viviendo para el mundo o venir de rodillas delante de Cristo y decirle: te necesito. Decirle: Señor, yo te necesito para que tú mantengas mi familia estable, para que mantengan mis hijos donde tienen que estar, para que yo pueda tener una vida que te dé gloria y honra a ti. Amén. Eso es un consuelo para nosotros. No importa la condición en la que tú te encuentras hoy. No importa lo que está pasando en tu vida. Cristo está aquí porque Él quiere. Siempre está dispuesto. Pero tú tienes que hacer algo. Y es levantarte, es salir, es moverte de ese lugar. ¿Por qué? Porque donde tú estás corriendo peligro. Amén. Ahora bien, hubo una reacción, como veíamos en el verso 14. Hubo una reacción tras la liberación. Cristo operó ese milagro de liberación, pero hubo una reacción. ¿Y qué sucedió? Sucedió que al ver al hombre que había sido atormentado, sentado en su juicio cabal, los hombres tuvieron miedo. Y en esta parte podemos ver un contraste, como siempre nuestro pastor Zenón lo dice. Podemos ver un contraste, y es un contraste entre el reino de Satanás y el reino de Cristo. Y lo podemos ver en este hombre. Este hombre antes andaba gritando, dando voces desesperadas y riéndose con un aspecto horroroso. Pero luego lo vemos sentado con ropa y en su juicio cabal. ¿Cómo tú quieres estar? ¿De qué lado tú quieres estar? Aleluya. Tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que venir a Cristo. Pero ¿cuál fue la reacción de los hombres? Los hombres se alegraron y dijeron: por fin ese hombre no va a venir a amenazarlo. Por fin ese hombre ya va a descansar, va a dormir, va a poder tener su familia. Gloria a Dios que hizo ese milagro. ¿Esa fue la reacción de los hombres? No. Ellos fueron y contaron y se asustaron. Pero ellos fueron a contar más por el dolor de que habían perdido a su cerdo. Ellos fueron a decirle a sus dueños: se perdían los cerdos por ese hombre. Mire, ese hombre le dijo algo al endemoniado y los cerdos salieron corriendo y se ahogaron. Ese es el culpable. Y se reunió a todo el pueblo. Dice que fue a los campos y a la ciudad a decir lo que había sucedido. Pero él no fue a decirle el milagro. Él fue a decirle de la pérdida de los cerdos. Quizá tú estás enfocado en lo material. Quizá tú estás enfocado en que yo estoy viviendo una vida bien así, porque aunque yo tengo mis padecimientos, pero cuando yo salgo a parrandear, cuando yo salgo a gozar, a mí se me olvidan eso, aunque cuando vuelvo a la casa empiezo a llorar otra vez. Esa fue la reacción de los dueños de los cerdos. Ellos vieron los cerdos, pero no vieron el milagro que había sucedido allí. No vieron el milagro que había sucedido allí. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A salir de la comodidad, a ver la condición en la que estamos, a quizás detenernos y ver por qué estoy yo en esta condición. ¿Acaso estoy más enfocado en los cerdos? ¿Acaso estoy más enfocada en las cosas que están en mi alrededor que en mi condición espiritual? Cristo hoy te recuerda que debes ver tu condición y que debes darte cuenta que es urgente venir a Él.
que es urgente venir a Cristo, que tú necesitas olvidarte de los cerdos y venir a Cristo. Estos hombres vinieron con miedo donde Cristo. ¿Por qué? Porque se sintieron amenazados. Dijeron, pero ya no acabó los cerdos. Ay, eso que eran la alcancía mía para yo sacar mi chelito y seguir dándome buena vida, ya no lo tengo. Entonces vieron en Cristo una amenaza y le dijeron, vete de aquí. Rechazaron a Cristo. Así estamos tú y yo muchas veces. Vemos a Cristo y vemos que sí, yo vi que en la vida de esa mujer Dios ha hecho grandes cosas. Sí, yo lo estoy viendo y estoy segura que fue Cristo que lo hizo. Sí, yo vi que Cristo hizo un milagro en ese hombre y lo puedo ver porque ahora lo veo sentado con ropa y en su juicio cabal. Sí, es verdad. Yo leo la palabra y la escucho y sí, es verdad, pero se queda ahí. Cuando yo tengo que tomar la decisión, entonces yo miro todo lo que está a mi alrededor y decido quedarme con ese entorno. Y le digo, Cristo, quítate de ahí, sal de aquí, sal de aquí. Examinémonos, hermanos. Vamos a observarnos, vamos a ver qué es lo que estamos nosotros haciendo, que le estamos dando la espalda a Cristo. Cuando Cristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. Cristo ha venido a destruir las obras del mal sobre tu vida y tú lo estás rechazando. Es tiempo de que tú analices y te des cuenta que la mejor decisión que tú puedes tomar es abandonarlo todo y seguir a Cristo. Amén. Quizás tu situación hoy sea parecida a este hombre, pero Cristo es el pan de vida que puede calmar tu hambre. Cristo es el pan de vida que calma tu hambre, no por un momento, sino eternamente y para siempre. Cristo es la luz que tu vida necesita. Cristo es el horizonte que tú debes seguir. Cristo debe ser tu punto de partida. Cristo debe ser todo lo que tú anheles tener. Porque todo eso en lo que tú estás enfocado perece. Y en un momento puede desaparecer. Pero Cristo te garantiza, te asegura, porque fiel es el que prometió que si está contigo, nada ni nadie puede contigo. Amén. Cristo dice que Él, siendo como Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y eso fue Cristo. ¿Y tú prefieres seguir en tu comodidad? El Señor tenga misericordia, hermanos. El Señor tenga misericordia y que ponga en nosotros el reconocer nuestra condición para poder venir a Él. Has visto, hasta ahora hemos visto un encuentro con un hombre. Vimos la condición en la que estaba ese hombre y vimos un encuentro que trajo liberación. Ahora vamos a ver que después de una liberación también es necesario que en ese encuentro tú te llenes de pasión. ¿Pasión por qué? Pasión por estar con Cristo. Pasión por obedecer a Cristo y pasión por hablar con Cristo. Y cuando vamos al versículo 18, la palabra dice que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué vemos aquí? Una pasión por estar con Cristo. Él le rogaba a Cristo que, Cristo, déjame estar contigo. Eso debe suceder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos a Cristo, cuando venimos a Cristo, Cristo nos liberta y quita de nosotros todo eso que nos estorbaba. Entonces lo que va a surgir de nosotros es una pasión por estar solamente a los pies de Cristo. No es que seamos fanáticos como muchos nos llaman y dicen, no, es que esta mujer ahora todo es Cristo, ahora todo es Cristo. No, es que cuando tú experimentas a Cristo, tú quieres estar a los pies de Cristo. Amén. ¿O solo soy yo que lo siento? Eso es lo que sucede. El verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es necesario que si Cristo hizo algo en tu vida, tú no te quedes callado. Es necesario que tú vayas a tu casa, a los tuyos, a tu trabajo, a tu universidad, a tu entorno y cuente las maravillas de Cristo. Cómo ha tenido misericordia de ti. Un día tú estabas en la misma condición de este hombre y Cristo trajo liberación. Un día tú estabas en la misma condición de este hombre y Cristo transformó tu vida. Entonces, después de esto, tú te vas a quedar igual. Tú te vas a quedar sentado, viniendo solamente el domingo al culto. Tú solamente te vas a quedar con eso, recibiendo una palabra el domingo. Si tú recibiste a Cristo, si tú experimentaste a Cristo, yo no creo que tú quieras estar solamente sentándote los domingos en una silla. Tú vas a sentir el anhelo, el deseo, la pasión por salir a predicar, por salir a decirle a tu familia, a decirle a tus amigos, a decirle al mundo entero que Cristo ha tenido misericordia de ti. Amén. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, que estamos siendo cristianos fríos, que estamos diciendo que decimos, yo tuve un encuentro con Cristo, pero eso no se evidencia en tu vida. Eso no se evidencia. Si verdaderamente tú tuviste un encuentro con Cristo y fuiste liberado de todo eso, eso va a provocar en ti un deseo por estar con Cristo. Y Cristo te va a decir, no, yo no quiero que tú estés aquí nada más en la iglesia. Yo quiero que tú salgas, porque ahí alrededor hay gente que necesitan saber que yo tengo misericordia, que yo puedo liberarlo, que yo puedo sacarlo de la condición en la que están. Pero si tú y yo nos quedamos callados, solamente viniendo a calentar una silla los domingos, ¿cómo irán si nadie les predica? Dice Pablo. ¿Cómo invocarán si nadie les predica? Tú y yo tenemos un desafío hoy. Y es que si Cristo ha venido a tu vida, si tú has tenido un encuentro a tu vida, debe traer pasión por Cristo, pasión por obedecerlo, pasión por hablar de Cristo. No nos quedemos sentados, no nos quedemos callados, porque después de tener un encuentro apasionado con Cristo, debemos decir, como decía el apóstol Pablo. Pablo decía, y ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así debe ser nuestra manera de hablar. Tú y yo debemos ser agresivos. Este hombre inmediatamente obedeció. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes pasión, y la definición de pasión, según el diccionario, dice que pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Si tú has sentido pasión alguna vez y dices que conoces a Cristo y no te has apasionado con Cristo, no voy a creerte. Porque la pasión por Cristo debe provocar lo que provocó en este hombre. Dice que se fue y comenzó a publicar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él y cómo Dios ha tenido misericordia de él. Yo no sé si tú estás usando todas tus redes para exhibirte, para que la gente diga, wow, qué bien se ve, mira qué cuerpo, mira qué bien, mira qué bonito habla. No, tú tienes que usar todo eso para contarle al mundo cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén.